Bueno, continuando con la solución del ejercicio 32, vamos a simplificar estos ejercicios. Para el ejercicio número 12 tenemos lo siguiente, tenemos que simplificar esta parte, entonces paso el 7m al cuadrado, que queda igual, menos, que afecta a estas llaves, menos, abro corchetes, m cuadrado más 3n, este menos está afectando lo que está aquí adentro, entonces menos por más sería menos 5, menos por menos sería más n, menos por menos sería más 3, menos por más sería más m al cuadrado. Cierro los corchetes, cierro llaves y este menos está afectando lo que está aquí afuera, entonces sería menos 2n menos 3. Ahí aquí ya no me pinto. Bueno, ahora vamos a eliminar este signo de agrupación y esto me quedaría como 7m al cuadrado menos, que afecta lo que esté aquí adentro, y este negativo afecta a todo esto, pero aquí tengo términos semejantes. M más m cuadrado sería 2m al cuadrado. Luego tengo 3n más n serían más 4n, menos 5 y más 3 serían menos 2. Cierro los corchetes y las llaves, menos 2n menos 3, porque acá no alcancé a poner el 3, y esto sería igual. Ahora voy a sacar el negativo que afecta a los corchetes sería 7m al cuadrado menos que afecta a todo esto sería menos 2m al cuadrado menos 4n más 2, y ahí ya eliminé los corchetes, menos 2n menos 3. Ahora este signo negativo está afectando a estas llaves y esto me quedaría como 7m al cuadrado menos, que afecta a lo que está dentro de aquí, sería más 2m cuadrado más 4n menos 2 menos 2n menos 3. Voy a reducir términos semejantes. Tengo 7m más 2m cuadrado, esto sería igual a 9m al cuadrado. Ahora las n's, tengo 4n menos 2n sería igual a más 2n. Ahora las constantes, menos 2 y menos 3 son menos 5. Este sería el resultado de suprimir los signos de agrupación y reducir los términos semejantes para el ejercicio número 12. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 13 y tenemos 2a. Voy a suprimir los signos de agrupación que me vaya permitiendo. Por ejemplo, este menos está afectando lo que está aquí adentro, entonces menos por menos me daría más 4a, menos por más sería menos b. Y ahora este menos afecta lo que está entre llaves, menos, abro corchetes y tengo menos 4a, 4 por a. Ahora este más está afectando lo de aquí, entonces pasa igual, sería más b menos a. Ahora este menos está afectando lo que está aquí adentro, sería menos por menos más b, menos por más sería menos a. Cierro corchetes y cierro llaves. Ahora voy a ver qué términos semejantes tengo aquí, esto lo paso igual, pero sería reducir también términos semejantes. 2 más 4 serían 6a menos b, menos que está afectando esto. Ahora reduzco términos semejantes aquí, tengo menos 4 y menos a son menos 5a, menos a son menos 6,
menos 6a. Este menos que afecta a esto sería menos 6a. Ahora vamos con la b. b más b serían 2b más 2b. Cierro los corchetes y cierro las llaves. Esto sería igual a 6 por a menos b. Voy a sacar los que están aquí y me quedaría menos por menos sería más 6a. Menos por más sería menos 2b. Cierro llaves. Ahora este signo negativo de aquí está afectando a estas llaves y me quedaría como 6a menos b. Menos por más sería menos 6a. Menos por menos sería más 2b. Ahora reduzco los términos semejantes. 6a menos 6a es 0. Menos b más 2b sería b. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 13. Vamos ahora con el ejercicio 14 y tenemos 3 por x menos 5 por y más, abro corchetes, menos 2x más, abro llaves, y. Voy a sacar estos términos de este signo de agrupación. Este menos afecta a 6 y x que están positivos, entonces sería menos 6 menos x, cierro llaves. Ahora este menos está afectando lo que está aquí, entonces sería menos por menos sería más x, menos por más sería menos y. Aquí yo ya eliminé los paréntesis, me quedan los corchetes y me queda el paréntesis. Voy a ver si puedo reducir términos semejantes y veo que no. Ahora aquí voy a suprimir estos signos de agrupación. Me quedaría como 3x menos, que afecta a 5y, más, abro corchetes, menos 2x. Este más está afectando lo que está aquí adentro, entonces me quedaría más y menos 6 menos x más x menos y. Cierro corchetes, cierro paréntesis y esto sería igual. Reduzco términos semejantes, pero primero paso los términos que no se ven afectados. 3x menos 5y más lo que esté aquí adentro. Ahora sí, reduzco términos semejantes. Menos 2x menos x menos 3x más x serían menos 2x. Menos 2x. Ahora vamos con las y's. Y menos y sería 0 y me quedaría nada más este menos 6. Menos 6. Cierro corchetes, cierro paréntesis. Ahora voy a suprimir los corchetes. Esto me quedaría como 3x menos, que afecta a 5y. Saco los corchetes de aquí y me quedaría, aquí es negativo, porque más por menos sería menos. Entonces sería menos 2x menos 6. Ya nada más me quedan los paréntesis. Ahora voy a eliminar a suprimir estos paréntesis. Me quedaría 3x menos por más sería menos 5y, menos por menos sería más 2x, menos por menos sería más 6. Reduzco términos semejantes, sería 3x más 2x, 5x. Este menos 5y, porque ya no hay y's, más 6. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 14. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 15. Y en este ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos 6c menos, que es afectado por estos corchetes, menos, que afecta a 2a y más c, sería menos 2a menos c, más lo que está dentro de estas llaves.
abro llaves, y este menos está afectando a A más C, sería menos A menos C, voy aquí, menos 2A. Ahora este negativo está afectando a A más C, sería menos A menos C, cierro llaves, más 2C y cierro corchetes. Reducir términos semejantes, y esto me quedaría como 6C menos, que afecta a menos 2 por A menos C, más, reduzco los términos semejantes, menos A, menos 2A. Menos 2A son menos 4, menos 4A. Ahora tengo menos C y menos C serían menos 2C. Cierro llaves y cierro corchetes. Ahora reduzco los términos semejantes y me quedaría 6C menos 2 por A menos C, más, aquí, a ver, creo que lo estoy haciendo mal. Antes de continuar, déjenme reviso. Ok, aquí tenemos que sacar esta parte de las llaves, entonces esto me va a quedar como 6C menos 2A menos C. Ahora este más está afectando lo que está aquí adentro, sería menos 4A menos 2C más 2C y cierro corchetes. Ahora voy a reducir términos semejantes. Paso este 6C igual, menos, que afecta lo que está adentro, menos 2A menos 4A serían menos 6 por A. Tengo menos C y más C se eliminan y me quedarían únicamente menos 2C y cierro corchetes. Ahora esto sería igual, tengo que eliminar este signo de agrupación, sería 6C, menos por menos me da más 6A, menos por menos me da más 2C. Reduzco términos semejantes y sería 6 por A, 6C más 2C serían más 8C. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 15. Vamos a resolver el ejercicio número 16, nada más déjenme limpio un poco el pizarrón para tener espacio. Entonces vamos con el número 16. Y para el 16 tenemos lo siguiente. Tenemos este menos que afecta a lo que está aquí, entonces me quedaría para el 16, sería menos 3m menos n. Ahora este signo negativo que afecta a lo que está dentro de los corchetes, 2 por m más, abro llaves, menos m más 2m. Ahora elimino este signo de agrupación, este menos está afectando al 2n que es positivo y a este menos 5, entonces me quedaría como menos 2n más 5, cierro paréntesis, cierro llaves. Ahora este menos está afectando aquí a esto, sería menos n menos 6 y cierro corchetes. Ahora voy a ver si tengo términos semejantes y sería menos 3m menos n menos, que afecta lo que está aquí adentro, que es un 2 por m. Veo si tengo términos semejantes, no, entonces voy a suprimir ahora los paréntesis y me quedaría menos m, sería más 2 por m menos 2n más 5. Aquí yo ya eliminé los paréntesis, menos n menos 6. Veo si tengo términos semejantes, pero yo paso esto igual, menos 3m menos n menos, que afecta a 2m, y veo los términos semejantes. Menos m más 2m sería m, menos 2n que no tiene nadie más 5.
cierro llaves, menos n, menos 6, cierro corchetes. Bien, ahora aquí se me está pasando, aquí va un signo más, voy a eliminar ahora las llaves, me quedaría menos 3m, menos n, menos que afecta a 2m. Ahora, el más está multiplicando lo que está aquí adentro, entonces esto pasa igual, sería más m, menos 2n, más 5, menos n, menos 6, y cierro corchetes. Vamos a reducir términos semejantes, este pasa igual, y tengo 2m más m serían 3m, menos 2n menos n serían menos 3n, 5 positivos y 6 negativos serían menos 1. Voy a eliminar este signo de agrupación y sería menos 3 por m menos n, menos que multiplica lo que está dentro, le va a cambiar los signos y me quedaría menos 3m más 3n más 1. Ahora voy a buscar los términos semejantes. Menos 3m y menos 3m sería igual a menos 6m. Menos n más 3n serían más 2n más 1. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 16. Vamos a resolver ahora el ejercicio 17 y para esto voy a limpiar un poco la parte de abajo. Y tengo para el ejercicio 17, tengo 2 por a más, abro llaves, menos que afecta a estos corchetes, tengo 5 por b, voy a sacar estos de su signo de agrupación, sería más 3 por a menos c, más 2, voy aquí, ahora menos que afecta a lo que está aquí adentro, menos a más b, voy a sacar esto de su signo de agrupación, sería menos c, menos 4, cierro paréntesis, cierro corchetes, y ahora este menos afecta a lo que está aquí adentro, sería más a menos b, y cierro llaves. Voy a ver si aquí tengo términos semejantes y veo que no, entonces paso esto igual, menos que afecta a estos corchetes, aquí tengo 5 por b más 3 por a menos c más 2. Este negativo está afectando lo que está aquí adentro, entonces le cambia el signo, sería más a menos b más c más 4. Cierro corchetes, más a menos b, y cierro las llaves. Voy a buscar términos semejantes, pero primero paso los que quedan igual, más este menos que afecta a los corchetes. Entonces términos semejantes son 5b menos b son 4b, 4b. Ahora tengo 3a más a serían 4 más 4a. Ahora el c, tengo menos c más c es 0, tengo 2 más 4 son más 6. Cierro los corchetes, más a menos b, y cierro las llaves. Bien, ahora este signo negativo está afectando lo que está aquí adentro, me quedaría 2 por a más, le cambia el signo, sería menos 4b, menos 4 por a, menos 6 más a, menos b, que son estos términos, y cierro las llaves. Voy a ver si tengo términos semejantes, esto queda igual, abro llaves y tengo menos 4b menos b son menos 5b, menos 4a más a serían menos 3a menos 6. Entonces ya tengo estos, y ahora voy a suprimir estos signos de agrupación, me quedaría igual a 2a más que multiplica a lo que está dentro del signo de agrupación, quedan iguales, es decir, menos 5 por b menos 3a
menos 6. Busco los términos semejantes y veo que aquí tengo a y tengo a, sería menos a menos 5b menos 6. Este sería el resultado para el ejercicio número 17 del ejercicio 32 de álgebra de Baldor. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.